A ver si no se me corta la transmisión con el internet. Ojalá y que no, no es que me tengo que meter a mi celular. Ahí ya está. Aquí dice que ya está en vivo. Y luego me tengo que meter acá en el teléfono. Y luego tengo que pegar el título. Haz de cuenta que me conecto en vivo, Pati, en la computadora. Pero luego le pongo aquí en el celular. Lo edito y le pongo el título. Por eso siempre me ven agachado cuando voy empezando porque le estoy poniendo el título. Ya le puse el título, maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 521 que un servidor hace relacionado con la educación, que es nuestra función. En el video de ayer, en el 520, yo les compartía un documento del doctor Dunstan, creo que es Dunstan, sí, de Sergio Martínez Dunstan. Ahí lo pueden buscar en el muro de Facebook. Él comparte información muy importante y bueno, y como ustedes saben, ya están las orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En este momento voy a compartir este video en vivo pues, en mi grupo y en otros grupos más, porque pues siempre lo hacemos para que los compañeros tengan información en el mismo momento. Miren, salieron varios documentos. Estas orientaciones o estos insumos que salieron debieron de haber salido el 15 o 16 de septiembre, viernes o sábado de esta semana que terminó, porque siempre se habían publicado 2 semanas antes del Consejo Técnico. ¿Por qué? Porque en esta semana, antes de las semanas del Consejo Técnico, lo ven los documentos eh, pues en la Secretaría de Educación, los equipos ampliados en los estados, lo ven algunos niveles, preescolar, primaria o secundaria, y luego ya en la semana de los consejos técnicos ya los vemos en las escuelas, en la fecha que están programados para las escuelas, pero antes de las escuelas lo ven muchos compañeros de USAER, de UDEI o de CAPEP o de otros servicios de educación especial. Déjenme compartirles que entre los insumos más importantes están las orientaciones para los supervisores, están las orientaciones para los docentes de inicial, preescolar, primaria o secundaria, y están los temas. Hay otro documento donde vienen los temas que se van a revisar en cada una de las sesiones de consejo técnico del ciclo escolar. A mí me llama la atención, y se los comento porque aquí tengo el documento a la mano, me llama la atención que hay orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, pero específicamente para las supervisoras y supervisores de educación básica. Entonces, en estas orientaciones, en la presentación, pues las autoridades saludan a los compañeros supervisores o supervisoras y pues les dicen que ellos son una parte muy importante en la implementación de este plan de estudios 2022. De tal manera que pues dicen que durante el ciclo escolar 2022-2023 pues se desarrolló un proceso de formación y apropiación del plan de estudios 2022 para los docentes en todo el país y en este proceso dice la autoridad educativa federal que los supervisores y supervisoras pues fueron su participación y sus aportaciones en estos consejos técnicos fue muy valiosa. Lo que yo no entiendo es por qué si fue así en la semana intensiva del taller del 2 al 6 de enero, nadie sabía qué hacer porque había un plan de estudios antes y luego dieron a conocer otro plan de estudios y luego ahora en agosto publicaron otro plan de estudios o programas sintéticos. Entonces, pero del 2 al 6 de enero del 2023, en ese taller intensivo, muchos compañeros supervisores o supervisoras o inspectores o inspectoras de educación básica y de educación especial y de otros servicios educativos no hallaban qué hacer porque no había información.
no había información, no les dieron tiempo. Y ahora en este taller de agosto, pues dicen que cuentan con los compañeros supervisores y supervisoras o inspectores o inspectoras para que esto llegue a buen término, para que esto pueda aterrizar en las escuelas, para que se implemente la nueva escuela mexicana. Y bueno, al final del documento le piden a los supervisores y supervisoras, inspectores o inspectoras, les piden que realicen, fíjense, les piden que realicen un documento donde recuperen los compromisos para favorecer el cambio curricular, la transformación de los consejos técnicos y de la educación. Entonces, todos los supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras, de acuerdo a este documento, tienen el compromiso de elaborar un documento donde registren los, los compromisos, todos los compromisos para todo el ciclo escolar, para favorecer ese cambio curricular que están pidiendo y para la transformación de los consejos técnicos escolares y de la educación. Esto es lo que les están pidiendo a los compañeros supervisores o inspectores. En pocas palabras, entonces la Secretaría de Educación o la Autoridad Educativa Federal le apuesta mucho a la participación y al compromiso de todos los supervisoras de educación básica para la verdadera transformación pues del sistema educativo, en este caso la implementación del plan de estudio y los programas sintéticos y analíticos, los proyectos didácticos y las planeaciones didácticas. Entonces, les preguntan a los inspectores sobre el papel del supervisor para fortalecer la autonomía, pues en sus zonas escolares. Les piden que hagan una serie de reflexiones, por ejemplo, cómo se reconocen los supervisores en la tarea de acompañar en la construcción de un proyecto educativo en cada escuela, cómo se reconocen en la tarea de acompañar en la construcción de un proyecto de cada escuela. Otra pregunta, ¿cómo resignifican su quehacer? ¿Cómo resignifican su quehacer para que sus tareas consideren las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados en su zona escolar? Y la tercera pregunta, ¿qué les hacen? ¿Cómo contribuyen los supervisores o supervisoras a hacer efectivo el derecho humano a la educación a partir de reconocer las características del territorio de cada escuela? Miren, en cuanto a esta primera pregunta, ¿cómo contribuyen los supervisores y supervisoras a hacer efectivo el derecho humano a la educación? Déjenme decirles que hace 3 días, porque ahorita hay una cumbre mundial de educación en la ONU, en septiembre de 2022 hubo otra cumbre mundial sobre la transformación de la educación. Reimaginemos juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. En septiembre hace un año, y ahorita hay otra cumbre mundial en la ONU, pues de todos los países que integran por ahí la ONU. Y bueno, yo creo que en esa reunión, por lo que yo he visto, no está participando México. México no está participando. Y si alguien está ahí, pues yo creo que no es la secretaria de Educación. Yo creo que no es la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya. Entonces, en esa pregunta que les hacen a los compañeros supervisores sobre cómo contribuyen a hacer efectivo el derecho humano a la educación, quiero decirles que hace 3 días, por ahí, hablando de esta cumbre mundial en la ONU, dan un dato, hay 250 millones de niños en el mundo que no acceden a la escuela, que no están en la escuela. Hay 250 millones de niños en el mundo que no acceden a la escuela. Ese es un dato muy preocupante. De todos esos 250 millones de niños que no acceden a la escuela o que no están en la escuela, ¿cuántos de ellos son de México? ¿Cuántos de ellos son de México? Les dejo ese dato, pero sí les dejo el compromiso que les están pidiendo a los inspectores, pues que lo registren. Es un producto que tienen que hacer ellos para que todo esto funcione en las escuelas de sus zonas escolares. Entonces les piden que durante la lectura reflexionen ellos, los inspectores, sobre los elementos que contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar.
las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar. Esto es lo que les piden a los supervisores que reflexionen. Lo voy a volver a repetir. Los supervisores, supervisoras, inspectores o inspectores de educación básica deben de reflexionar sobre, número uno, los elementos que contribuyan a revalorar la transformación de la gestión escolar. Número dos, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas. Esto es muy importante, maestros. Lo técnico pedagógico como función de los supervisores o supervisoras como autoridades educativas es muy importante porque esto es lo que le da vida a lo técnico pedagógico en las zonas escolares. No es nada más lo administrativo. Y número tres, el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar. ¿Cuál es el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar? Les dejo estas ideas o estos comentarios, pero son exclusivamente para los compañeros supervisores y supervisoras. Muchas gracias a todos los que se están conectando por ahí. Veo que hay algunas veces que se ha compartido este video, pero quiero decirles que pues yo lo he compartido, yo lo estoy compartiendo. Hay dos compañeros espectadores y hay una reacción de un like que le están dando. Entonces, miren, ahora me voy a ir a las orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico y el taller intensivo de formación continua para docentes, pero de educación primaria. Ya están las orientaciones creo que de inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria. Creo que de CAM no salieron. Tienen olvidados a los CAM. Esta autoridad educativa federal tiene olvidados a los CAM porque no hubo orientaciones para los CAM en la fase intensiva de agosto, y creo que en esa del 29 de septiembre ordinaria tampoco hay orientaciones para los CAM. Pero bueno, vamos a meternos después a la página, al link donde vienen los materiales de los consejos técnicos. En cuanto a lo de educación primaria, déjenme comentarles, pues igual, la autoridad educativa saluda a los maestros y a las maestras, les da pues una información sobre de que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una política social integral sin precedentes que ha permitido atender el compromiso con los más necesitados. Las siguientes acciones en el ámbito educativo dan cuenta de ello. Y bueno, acuérdense que aquí cuando habla de los más necesitados, pues acuérdense que un eslogan del gobierno federal es que, pues, para el bien de México, primero los pobres. Y ¿saben qué? Los pobres siguen siendo pobres. No han cambiado de estrato social. No han dejado de ser pobres para pasar a la clase media. Los pobres siguen siendo pobres en México. Le sigo con el documento. Me voy a ir directamente a la agenda. Miren, en estas orientaciones ya no nos marcan en la agenda de trabajo X porcentaje para una sesión o X porcentaje para otra sesión, o momento del Consejo Técnico. Ya no nos marcan momentos o primera sesión del Consejo Técnico, segunda sesión o tercera sesión. Ya no nos marcan porcentajes. Aquí nada más nos están diciendo que se van a abordar la implementación del plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto. Ese va a ser el punto central. ¿Cuál es la relación o la vinculación del plan de estudios 2022 con los libros de texto? Ese es un punto. El otro es la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Miren, en eso de la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, la Autoridad Educativa Federal cree que va a alcanzar el tiempo en esta sesión de Consejo Técnico para abordar todo lo que es el programa escolar de mejora continua, y no se va a alcanzar el tiempo para abordar los 8 ámbitos del programa escolar de mejora continua. Ellos creen que tenemos todo el tiempo y todos los elementos a la mano para abordar todos los puntos que nos están diciendo en esta agenda de trabajo, al menos en la de primaria. Y como tercer punto, pues están los libros de texto gratuitos, que es el tema de interés nacional. Esos habría que seguirlos analizando. Les comento esto de la agenda de trabajo porque sí está un poco pesada, y yo creo que para el tiempo que tenemos en el Consejo Técnico, lo que nos están pidiendo que analicemos y que reflexionemos,
no se va a alcanzar, no se va a alcanzar. Y más por lo que les comento, que están pidiendo que al menos del programa escolar de mejora continua, pues abordemos, abordemos los, creo que son 8 ámbitos, porque dice, hablando de gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, que es todo lo del programa escolar de mejora continua, dice, uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua, Aquí es donde ya habla del programa escolar de mejora continua de cada una de las escuelas. La búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación que ubique en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Y el proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas y vienen los temas como si fueran los ámbitos, aquellos ámbitos que revisamos sobre el programa escolar de mejora continua. Viene hablando de la infraestructura. Estos puntos hay que tratarlos en el Consejo Técnico sobre la infraestructura. 1, el equipamiento. 2, el avance de los planes y programas educativos. 3, la formación y prácticas docentes. 4, los aspectos administrativos. 5, la asistencia de los educandos. 6, cómo va la asistencia de los educandos. 7, el aprovechamiento académico. Aquí nos dan los resultados de la evaluación que se hicieron de diagnóstico con las pruebas Mejoredu, pero del 2022-2023. 8, el desempeño de las autoridades educativas. Y 9, los contextos socioculturales. Son 9 puntos que están pidiendo que los reflexionemos, los analicemos, hagamos lo que se tenga que hacer para mejorar el proceso de mejora continua y se atiendan de manera integral las problemáticas que haya sobre estos puntos. Maestros, nada más para tratar estos 9 puntos sobre el programa de mejora continua de cada escuela, se va a llevar un buen tiempo. Y las actividades que están pidiendo que hagamos como taller intensivo de formación continua para docentes, pues no nos va a alcanzar el tiempo para leer, para reflexionar, para discutir. ¿Y saben qué? Aquí el asunto no es ese, el asunto es que al final de cuentas le están pidiendo a los maestros ya para concluir pues la sesión, le están pidiendo a los maestros pues que elaboren la planeación didáctica para lo que resta del periodo escolar. O sea, los maestros en esa sesión de consejo técnico deben de elaborar su planeación didáctica para lo que resta del primer periodo escolar. O sea, para octubre y para noviembre. Les están pidiendo que hagan una planeación didáctica para 2 meses, y para hacer para un mes todo lo que los maestros están batallando o están con dudas. Ahora imagínense, les están pidiendo que hagan para 2 meses, para octubre y noviembre. Y luego, allá por la sesión de febrero, bueno, en noviembre les van a pedir a los maestros que hagan su planeación didáctica para diciembre, enero y febrero, para 3 meses, porque así viene en el otro documento de los temas que se van a tratar durante todo el ciclo escolar en los consejos técnicos. Entonces, ahorita tienen que hacer tienen que analizar cómo les fue en septiembre en esta planeación didáctica, pero tienen que complementar la planeación didáctica para el resto del primer periodo, o sea, para octubre y noviembre. Y en noviembre les van a pedir que elaboren su planeación didáctica para diciembre, enero y febrero. Y en febrero les van a pedir que elaboren su planeación didáctica para marzo, abril, mayo y junio, para 4 meses, maestros. Imagínense, les van a pedir en febrero que elaboren la planeación didáctica para 4 meses, o sea, lo que es el tercer periodo. Entonces, así como lo están pidiendo, yo considero que cuando vengan las normas de control escolar, inscripción, promoción y todo lo que es las normas de control escolar, o cuando nos manden el acuerdo para la evaluación de los aprendizajes, de los logros de los aprendizajes de los muchachos,
es un acuerdo que tiene que publicarse para que supla el anterior. Bueno, yo creo que va a venir la evaluación como el ciclo escolar anterior en tres periodos, en noviembre, en marzo y en junio. Entonces, bueno, cierro ya este documento de las orientaciones para primaria y me voy a ir para comentarles, pues, cómo están programadas las sesiones de consejo técnico, los temas para cada una de las sesiones de consejo técnico. Entonces, en esta primera sesión, bueno, pues, hay que hacer una reflexión acerca de la construcción de la planeación didáctica, su implementación y vinculación con los libros de texto gratuitos. ¿Cómo nos fue en esta planeación didáctica de septiembre? ¿Cómo nos fue? ¿Y cómo nos fue en la vinculación de esa planeación didáctica con los libros de texto gratuitos? Hay que profundizar respecto a la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Hay que construir la planeación didáctica para lo que resta del primer periodo, o sea, para octubre y para noviembre. Y no basta con eso. Tiene que realizar el maestro la planeación didáctica para lo que resta del periodo, o sea, para octubre y noviembre, y tiene que compartirla, tiene que socializarla con el colectivo. Vamos a revisar supuestamente en esta primera sesión el acuerdo de evaluación. No ha salido, no tarda en salir. Y luego vamos a checar también el diagnóstico académico y socioeducativo. En la segunda sesión, pues miren, ya no se los voy a leer todo, porque lo van a tener ustedes. Lo que sí les quiero compartir es que en el mes de noviembre, como tema importante, hay que construir la planeación didáctica del segundo periodo en vinculación con los libros de texto gratuitos, enfatizando estrategias de evaluación formativa y considerando los resultados del primer periodo de evaluación. Ya hay que construir en la sesión del 24 de noviembre, que es la tercera sesión, hay que construir la planeación del siguiente periodo, o sea, de diciembre, enero y febrero. Y si yo les leo lo que viene para la quinta sesión del Consejo Técnico del 23 de febrero, pues viene, hay que construir la planeación didáctica del tercer periodo en vinculación con los libros de texto gratuito. ¿Cuál es el tercer periodo? El tercer periodo, de acuerdo a esta programación de temas, el tercer periodo es marzo, abril, mayo y junio. Marzo, abril, mayo y junio. Y bueno, yo aquí les dejo esta información, maestros, los documentos les van a llegar, ya se están compartiendo, a mí me los compartieron varios compañeros, pues en la mañana, pero principalmente, pues me llegaron primero que nada, me llegaron desde Sonora. Desde Sonora me compartieron estos insumos y faltan más, faltan los videos que hay que analizar sobre algunas reflexiones de compañeras maestras, docentes, de cómo les fue su planeación didáctica. Va a haber otros insumos para reflexionarlo. Y bueno, yo creo que va a ser muy intensa esta primera sesión de consejo técnico, pero están pidiendo que leamos, que compartamos, que reflexionemos, que opinemos, y yo creo que es muy poco tiempo el consejo técnico, un día, es muy poco tiempo para hacer todo lo que quieren que hagamos. Maestros, esto es todo. Este es el video 521. Nos vemos en el siguiente video.